Comienza el informativo. Las autoridades de Puerto Rico han declarado el estado de emergencia por la llegada este miércoles de la tormenta tropical Dorian, que avanza a esta hora por el Caribe con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Ha sido la gobernadora Wanda Vázquez quien ha firmado una orden ejecutiva luego de que las autoridades meteorológicas emitieran alerta de huracán para la isla. Esta alerta también se extendió a República Dominicana, a donde va a llegar el fenómeno el próximo jueves. Así lucen los supermercados en Puerto Rico a pocas horas de la llegada de la tormenta tropical Dorian. Muchos se apresuran por comprar víveres y generadores de energía. Hace 2 años, tras el paso del devastador huracán María, 1,4 millones de clientes se quedaron sin luz. Mientras tanto, las autoridades han comenzado a acondicionar 360 refugios con capacidad para albergar a 48.500 personas. Quiero informarle al pueblo de Puerto Rico que hemos firmado una orden ejecutiva declarando una emergencia a nivel local. Prevén la llegada de Dorian este miércoles y temen que tome fuerza de huracán. El pueblo de Puerto Rico, primero que nada, quiero que sientan tranquilidad, que dentro de la emergencia y sus planes particulares los ejecuten, los lleven a cabo dentro de la tranquilidad que el pueblo y los jefes de agencia se han preparado por los últimos 2 años. Así que la experiencia de María ha sido una gran lección para todos, no solamente para nosotros en carácter personal, sino también para el gobierno de Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de huracán en Puerto Rico y República Dominicana. A este país llegará Dorian en la mañana del jueves. El fenómeno se encontraría sobre las Islas Turcas y Caicos el viernes, Bahamas el sábado y el domingo en la mañana llegaría a Florida en Estados Unidos. Y es que justamente hace 2 años los puertorriqueños sufrieron las devastadoras consecuencias por el paso del huracán María. Este fenómeno tocó tierra en la isla el 20 de septiembre del año 2017 con fuertes vientos, tormentas e inundaciones que sembraron muerte y desolación. La Universidad George Washington cifró en 2.975 los muertos entre septiembre del 2017 y febrero del 2018 por causa de este evento climático. El suministro de energía fue uno de los problemas más graves que dejó María en su paso por Puerto Rico. Los daños, que también se estacionaron tras el huracán, se estiman cercanos a los $100.000 millones. Una tormenta de granizo ha sorprendido a los habitantes de Madrid. Arganda del Rey, un municipio ubicado a 30 kilómetros de la capital española, fue uno de los más afectados. El agua transformó las calles en ríos y varios automóviles fueron arrastrados por las corrientes. Las inundaciones han obligado a las autoridades a cerrar algunas rutas del metro y los servicios de emergencia se mantienen en alerta. ¡Todos los coches se están moviendo! El clima causó estragos en Madrid. En pleno verano, una tormenta de granizo azotó la capital española. En Arganda del Rey, la localidad más afectada por las intensas lluvias, este era el panorama. El agua arrastró decenas de vehículos que se encontraban estacionados en las calles, causando pánico en la población. Varias viviendas, comercios y hasta estaciones de metro también resultaron inundados. Algunos conductores quedaron atrapados en su vehículo. Pero es que ha arrasado todo, contenedores por la calle, coches para abajo, escaparates, cristales, es que es horrible, horrible, no habíamos visto nunca esto en Arganda. Árboles caídos bloquearon las principales vías del municipio. Los organismos de emergencia recibieron más de 1.000 llamadas. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no se registraron víctimas, sino únicamente daños materiales. El aeropuerto de Barajas desvió unos 24 vuelos a otras terminales cercanas por la intensidad de las lluvias. Este martes un grupo de personas salió a las calles para recoger las montañas de nieve que dejó el temporal. Los servicios meteorológicos, por su parte, advirtieron que las precipitaciones podrían continuar en las próximas horas. Además de la granizada, el fenómeno conocido como la gota fría, que azota España, causó también un tornado en la provincia de Málaga. En imágenes divulgadas por redes sociales, ahí se observa el momento en el que el tornado se desplazaba por la localidad. Las autoridades han reportado que este fenómeno causó la muerte de varios animales. Si uno ve ahí, yo llevo arrancado paneles, miren, es que... Y Brasil ha rechazado la ayuda del G7 para combatir los incendios en Amazonía. El jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro dijo que el gobierno brasileño agradecía la oferta de los $22 millones, pero aseguró que esos recursos podrían ser mejor utilizados para reforestar Europa.
Incluso el alto funcionario desafiado al presidente de Francia, quien lideró la recaudación de estos fondos, dijo que si Macron no logró evitar un previsible incendio en la iglesia Patrimonio de la Humanidad, refiriéndose a Notre Dame, que pretendía enseñarle a Brasil. Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa. Macron no logra siquiera evitar un previsible incendio en una iglesia que es un patrimonio de la humanidad. ¿Y qué pretende enseñarle a nuestro país? Él tiene mucho más que cuidar en su casa y en las colonias francesas. Y a propósito de la emergencia ambiental por los incendios forestales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha mantenido una reunión con los gobernadores de la región amazónica. Este encuentro con los líderes estatales ha sido transmitido a través de las redes sociales. Bolsonaro escuchó las problemáticas de cada región con algunos momentos de tensión. Varios de los gobernadores dijeron que no cuentan con los recursos suficientes para combatir estos incendios, por lo que podrían elevar nuevos reclamos al Ejecutivo. Bolsonaro ratificó su compromiso para enfrentar la emergencia. El ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, ha asegurado que las gigantescas conflagraciones ya han sido controladas. El alto funcionario aseguró que el despliegue de más de 2.500 militares, cientos de vehículos y decenas de aeronaves han ayudado a aplacar estos incendios. Dijo además que los focos principales han disminuido debido a las lluvias en el occidente de la selva tropical, en la cuenca del río Amazonas. Señaló que la situación más crítica se registra en los estados de Acre, Rondônia y Pará. En su cuenta de Twitter hace pocos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su respaldo a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro en su lucha contra los incendios en Amazonía. He llegado a conocer al presidente Jair Bolsonaro en nuestros tratos con Brasil. Está trabajando muy duro en los incendios del Amazonas y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil. No es fácil. Él y su país cuentan con el pleno y completo apoyo de los Estados Unidos. Y mientras crece la alarma internacional por los incendios en Amazonía brasileña, la vecina Bolivia está enfrentando fuegos devastadores propios. Más de 1 millón de hectáreas han sido consumidas por las llamas. La región más afectada es la Quintanía, ubicada en el extremo oriental del país. Pese al descontento de las autoridades locales y solicitudes de asistencia de la ciudadanía, el gobierno del presidente Evo Morales aún no ha declarado emergencia en esta zona. Y estas son las consecuencias que dejan también las conflagraciones en Amazonía boliviana. Además de vegetación, la fauna ha sido gravemente afectada por estos incendios. Estas imágenes corresponden al Parque Nacional Otuquis. Decenas de aves vagan por el terreno, que ha quedado completamente desolado. Expertos aseguran que las llamas han puesto en riesgo la vida de miles de especies animales. En el programa A la Mañana de NTN 24, Eder Santibáñez, miembro del Movimiento de Defensa del Valle de Tucabaca, quien junto a voluntarios atiende la emergencia en los bosques de Bolivia, asegura que era una tragedia previsible y que el gobierno de Morales ha tenido un descuido intencional. Es un descuido intencional por parte del gobierno y eso es lo que nosotros también denunciamos a nuestros bomberos, nuestras cuadrillas de bomberos que nosotros estamos sustentando como movimiento, que en realidad debería todo esto planificarlo el gobierno nacional y el gobierno departamental. No se los deja salir, se les boicotea el trabajo, y usted dice no se les da herramientas. Descuido intencional. Es decir, porque ya ha sucedido en años anteriores, ya se veía venir. Sí, claro, el tema es que si un incendio en esta región comienza a comienzos de agosto, algo no está bien, algo está peligrando porque los meses de incendio van a ser más largos. Como le digo, si comenzaran a finales de agosto, por lo menos, si esto llegara a una catástrofe, sabemos que a mediados de septiembre ya vienen las lluvias y eso nos va a ayudar a aumentar la humedad, reducir la combustión del bosque y que no se propague. Vamos inmediatamente con las imágenes satelitales en directo que muestran la extensión de estos incendios en el oriente de Bolivia. Ahí vemos algunos de ellos en color rojo sobre este mapa. También se aprecian los fuegos activos en la Amazonía brasileña. En medio del cansancio, tras un largo viaje y desesperación por un presente y un futuro inciertos,
migrantes venezolanos piden poder entrar a Ecuador. Muchos de ellos no lograron cruzar la frontera antes de que entrara en vigencia la medida que exige visa a los venezolanos. Pilar López, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, está en el lugar de la noticia. Pilar, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde el segundo paso fronterizo terrestre más importante del país, el puente internacional de Rumichaca, donde se puede apreciar la dinámica, el movimiento a esta hora. Continúa el tránsito de los migrantes venezolanos que intentan pasar hacia el lado de Ecuador, pero se encuentran con el primer filtro. Podemos observar al fondo la policía que les exige el documento fundamental indispensable, la visa, para poder pasar a Ecuador. Esto ha minimizado el ánimo, los ha doblegado, se sienten tristes, se sienten confundidos, desesperanzados, por eso elevan plegarias al Todopoderoso solicitando su ayuda, su intervención. Esa bandera es dolor, es huida de nuestra patria. Nos obligaron los dictadores a salir de nuestra patria. Fue dolor, se apropiaron del oro, de los mares y de la sangre que derramaron nuestros libertadores. Eso significa eso. Esto ya no estaba. Hemos muchos venezolanos que venimos por ahí pidiendo y no nos han ayudado, pero Colombia ha sido demasiado bueno con nosotros. ¿Qué decirle a los venezolanos? Cónchale, que luchen, que sigan adelante, que esto algún día va a cambiar, pues. O pocas horas. O pocas horas, pero nada es eterno ni mal que dure 1000 años. ¿Qué significa para usted este rosario que vemos acá también? Esta es salvación y sanación. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en medio de esta batalla primero. Y la que nos ayuda con esta batalla se llama María Santísima. Y sabemos que sí vamos a salir airosos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. La recomendación puntual de las autoridades, especialmente a los adultos, es que no pongan en riesgo la vida de los menores al tratar de pasar por estas trochas, por estos pasos ilegales. Desde el puente internacional de Rumichaca, Mauricio Mesa, Pilar López para NTN 24. Pilar y Mauricio, gracias por ese reporte y por el alto flujo de migrantes venezolanos en Colombia. Las autoridades en ciudades fronterizas están adelantando operativos para el control de los extranjeros en el país. En Cúcuta, ahí está Diego de Pablos, nuestro periodista, con el reporte. Diego, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Pues las autoridades en Cúcuta, el área metropolitana, norte de Santander y la zona de frontera están en alerta ante las últimas determinaciones del gobierno ecuatoriano y el efecto que eso ha tenido en los venezolanos que están deambulando a esta hora en esta zona del país. Lo que dicen las autoridades es que hay muchos extranjeros que han quedado bloqueados por esa medida del gobierno ecuatoriano y por ese motivo se están realizando operativos especiales. El Grupo Especial Migratorio está desarrollando diligencias sobre todo en la terminal de transportes, el aeropuerto y el centro de la ciudad. Ellos lo que buscan es buscar extranjeros indocumentados y también controlar que ellos no cometan ningún tipo de ilícito. Bueno, ahí hay una situación especial de diferentes eventos que se han presentado, 6, 7 eventos donde ha salido mucha gente de allí de Venezuela hacia otros países, entre otros industriales, personas de alguna u otra manera que mueven la economía, pero también hay un grupo de personas de una cuarta, quinta etapa que es básicamente habitantes en condición de calle, personas con algún tipo de reporte criminal allí en este país y que han venido aquí. Nosotros lo que ha corrido el año a la fecha tenemos 800 capturas. 820 capturas aproximadamente de personas que han cometido diferentes tipos de delitos. Entre esto tenemos 14 venezolanos por homicidio y un número importante por hurto a personas, hurto a residencias. Estas personas pues están siendo judicializadas. Un poco difícil el tema de la plena identificación. Los organismos de seguridad aseguran que estos operativos van a ser constantes y permanentes y que se van a venir desarrollando durante las 24 horas del día. Desde la frontera colombo-venezolana, esa es toda la información por el momento. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Diego. Gracias por tu reporte. Vamos a hablar ahora de las cifras de migración en Venezuela, que son alarmantes. Una reciente encuesta ha revelado que 4 de cada 10 venezolanos está dispuesto a dejar su país. Según la OEA, para el 2020 la cifra de refugiados podría superar los 8 millones. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte hasta ahora. Una buena tarde, Luis.
Hola, buenas tardes. El 44% de los venezolanos, es decir, 4 de cada 10, quiere migrar, quiere irse del país, principalmente por la situación económica y la falta de seguridad que se vive en territorio nacional. Las calles se ven abarrotadas de personas a las afueras de embajadas y consulados, principalmente Perú, Argentina, Ecuador y Chile. Son los que más venezolanos tienen intentando ingresar. Muchos de ellos dicen que están dispuestos a dejarlo todo antes de seguir viviendo en la soledad de no tener a sus familias. Mis hermanos, mis sobrinos, todos están yéndose y cada día me siento más sola y eso me está conllevando a paralizar. Tengo empresa, tengo una firma mediana que ha luchado durante muchos años, una firma de 15 años y no he podido ahorita mantenerla. Entonces, bueno, en vista de que ya cada vez me quedo más sola, mis hijos se quedan más solos, veo la necesidad de tener que ir a buscar la compañía de mi familia que está afuera, luchando que incluso se han medio estabilizado tranquilamente, incluso más que yo. También hay quienes han visto partir o verán partir próximamente a sus familiares. Fernando es uno de esos casos. Su esposa y su hijo de menos de 5 años partirán hacia Chile. Él aún no lo puede hacer pues no tiene la visa, pero señala, prefiere tenerlos lejos y con mejor calidad de vida que pasando trabajo en Venezuela. A ver, partir de la familia es muy triste. De hecho, nosotros tenemos varios familiares que se han ido y no es fácil, para nadie es fácil. Yo me quedo porque estoy tramitando todavía la visa. Y ahorita lo que estamos tramitando es la dependiente de mi hijo para que se pueda ir con mi esposa, porque él está más apegado a mi esposa que a mí, porque yo trabajo día y noche para poder mantenerlo. Allá lo recibe mi cuñado, que es el que va a estar con ellos, pues, mientras que me sale la visa para yo poder ir. Además, debido al grandísimo flujo migratorio venezolano, que ya superan los más de 4 millones de personas, las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos en el país. 8 de cada 10 familias reciben dólares desde el exterior. Los economistas calculan que en el año 2019 pudiesen recibirse en Venezuela entre 5.000 y 6.000 millones de dólares provenientes de este modo. Parte de las remesas, hay parte del ahorro que ya tenían los venezolanos aquí en efectivo, hay parte del acervo que tienen los venezolanos afuera del país, que han ido acumulando a lo largo de muchísimos años. Se hablan de que los venezolanos tienen, cualquier estimación que te diga que tienen alrededor de 300 o 400 mil millones de dólares afuera. Bueno, parte de ese acervo ha comenzado de alguna forma a fluir, una parte ínfima, calculo yo. Los venezolanos continúan en las embajadas y consulados, intentan cumplir todos los requisitos para poder adquirir los visados. Señalan, es insostenible lo que se vive en Venezuela y están dispuestos a irse. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Masacre en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. 3 niñas de entre 4 y 14 años de edad han sido asesinadas por un comando armado. Estas menores se encontraban en compañía de sus padres, quienes sobrevivieron a este ataque. El tío de las chicas, un hombre de 25 años, ha sido hallado muerto. Están investigando las autoridades los motivos de este ataque. Accidente de tránsito en el estado de Ohio. 2 niños han perdido la vida, 10 personas resultaron heridas luego de que un automóvil que era perseguido por la policía ocasionara un choque múltiple con otros 3 vehículos. Algunos transeúntes intentaron auxiliar a los heridos, sin embargo sus esfuerzos no fueron suficientes para salvar la vida de todos los involucrados. El sospechoso ha sido arrestado por las autoridades. Nueva medida contra los migrantes en Estados Unidos. El gobierno del presidente Trump ha eliminado una protección que permitía a los ciudadanos extranjeros permanecer en el país y evitar la deportación mientras ellos o sus familiares recibían tratamiento médico. Decenas de migrantes han sido informados a través de una carta por parte de las autoridades migratorias. Y varias mujeres que denunciaron al fallecido multimillonario Jeffrey Epstein por agresión sexual se han presentado esta mañana ante un tribunal en Nueva York. El juez del caso citó a audiencia a las presuntas víctimas y también a sus abogados. Los fiscales han pedido a la justicia que descarte los cargos contra Epstein luego de que el 10 de agosto pasado fuera hallado sin vida en su celda en una prisión en Manhattan. El millonario era acusado de explotación sexual de menores. Hay preocupación en la comunidad de migrantes en Estados Unidos. A partir de hoy, los migrantes que soliciten asilo no podrán obtener un permiso de trabajo de manera automática como ocurría antes. Queda la discreción del Departamento de Migración el negar
o aprobar solicitudes de visas de trabajo a migrantes que pidan asilo y quienes han llegado a la Unión Americana por razones humanitarias. Enseguida la noticia en Miami con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta medida migratoria fue anunciada la semana pasada y ya se encuentra en vigencia. Básicamente lo que busca es limitar el número de permisos de trabajo que son otorgados a los inmigrantes que llegan a territorio estadounidense a través de la frontera sur sin contar con una visa, es decir, aquellas personas que ingresan solicitando un asilo político. Lo que buscan las autoridades migratorias es que estas personas tengan aún más difícil la posibilidad de ganarse la vida aquí en los Estados Unidos a través de un permiso legal de trabajo y esto les obligue a tener que regresar a sus países antes de recibir la aprobación de su asilo político. Este gobierno es hacerle la vida lo más difícil posible a cualquier persona que está llegando a los Estados Unidos. Tú nada más que tienes que ver las demoras que existen para las residencias de familia en este momento, las demoras que existen para las visas de trabajo, las demoras que existen para los permisos de trabajo normalmente. Normalmente los permisos de trabajo demoraban 6 semanas, 8 semanas. Ahora, con suerte, son 6 meses, 8 meses. Pero en este momento tú tienes decenas de miles de personas en nuestra comunidad, de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Cuba, que están esperando respuesta de asilos. Y como estaban esperando, tenían permiso de trabajo. Eso no va a pasar ahora. Hasta este momento la medida solo aplica a los inmigrantes que no tengan un visado y que intenten llegar a Estados Unidos a través de la frontera sur. Sin embargo, los expertos consideran que esta medida pudiera incluso en pocos meses llegar hasta aquellas personas que han llegado a cualquier parte del territorio estadounidense con visado y después busquen un asilo político, pues pudieran tener estas consecuencias de no tener un permiso de trabajo. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por tu reporte desde Florida. Estados Unidos ya comienza a prepararse para las elecciones del 2020. La Casa Blanca va a poner en marcha un programa para proteger las bases de datos de los votantes. Esto ante el temor de un ciberataque. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues funcionarios del gobierno estadounidense dicen que están planificando lanzar un nuevo programa el próximo mes para ayudar a proteger la data y la información de los votantes ante las elecciones presidenciales del 2020. Sin embargo, este es un programa que expertos dicen podría no ser suficiente. Ellos aseguran que hay alrededor de 5 fallas importantes en el sistema electoral actualmente de la Unión Americana y que arreglarlo podría costar alrededor de $6.000 millones. Bueno, yo contabilizo cuatro lugares de vulnerabilidad. El primero es el de las redes sociales que pueden manipular con el pensamiento de la gente, ¿verdad? Hay algoritmos que se dedican a hacer eso, yo los he estudiado. Segundo está el sistema de la plataforma de votación. Existen dos plataformas de votación ahorita en los Estados Unidos que son las máquinas electrónicas que fueron diseñadas hace 20 años y que son muy vulnerables. La segunda es los escáneres que también fueron diseñados en los 50s, ¿verdad? Que han sido mejorados, pero son sistemas mecánicos y son muy vulnerables y cometen muchos errores. La otra es en la forma que tú transmites los datos. Si los vas a hacer electrónicamente, tenés que poder detectar que han habido cambios, que sea imposible penetrar los datos, que no te los puedan cambiar, o si lo vas a hacer con USB, que es la forma como se usa, que ese USB no vaya contaminado. Y esta es una gran problemática para la Unión Americana, pues recordemos que en el 2016 Rusia logró interferir en las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Pero de hecho el problema ahora para las elecciones del 2020, según los expertos, es que tienen temor que los hackers o gobiernos extranjeros no simplemente logren manipular estas elecciones, sino que también logren destruir la data de millones de votantes. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y ante la grave crisis humanitaria que vive Venezuela, la Asamblea Nacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que envíe ayuda humanitaria. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández a esta hora. Oliver, adelante.
Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, nos encontramos en la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Se discutió como único punto el incremento de la emergencia humanitaria en Venezuela. Los diputados han dicho que es importante que la comunidad internacional pueda presionar para que ingrese la tan anhelada ayuda humanitaria a Venezuela. Esta ayuda que ha ingresado en los últimos meses solamente ha servido para solucionar o para atender aproximadamente a unos 2 millones de pacientes. Sin embargo, esto por supuesto no es suficiente para poder atender a todo el territorio venezolano. También los diputados a la Asamblea Nacional han podido escuchar los testimonios de algunos pacientes crónicos, quienes han dicho que el Seguro Social venezolano pues no les entrega los medicamentos como en años anteriores. Por el contrario, son pacientes crónicos que deben ser supervisados, pacientes con cáncer, y lamentablemente pues corren el riesgo de morir porque estos medicamentos no les están llegando. Tuvimos la oportunidad de escuchar al diputado José Trujillo, quien es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Esto fue lo que dijo. Yo no sé qué tanto se puede esperar ver un sufrimiento de un pueblo, un sufrimiento que cada vez se hace más intenso y que ahora también los están sufriendo los hermanos de este continente, porque uno de los problemas es esta migración que está ocurriendo hacia el sur del continente, donde ya tenemos colapsados países vecinos como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú. Ya esos países no se dan abasto. Pero porque creen que la gente se va, no puede ser posible que esta sea la migración más grande del planeta Tierra. Al final, Ruth, de esta comisión delegada de la Asamblea Nacional, también tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Él ha dicho o ha realizado un llamado también a los países de la región a que haya respeto a los ciudadanos venezolanos que, por supuesto, emigren a esta zona, pero también les pidió a los venezolanos a que respeten las reglas de juego de cada país. Es decir, esto hay que respetarlo porque es la única manera de que puedan ser bien recibidos y bien atendidos. También se le pudimos preguntar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el diálogo que pudiera de alguna manera restituirse o rehacerse en los próximos días, y pues él ha dicho que hasta ahora no hay fecha fija para esto. Sin embargo, se están en algunas conversaciones para tratar de retomarlo y que pueda cesar entonces esta crisis humanitaria que se vive en esta nación suramericana. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Y al menos 5 personas han perdido la vida, 40 se encuentran desaparecidas tras un naufragio en el Mediterráneo, cerca de Libia. Las autoridades han informado que lograron rescatar a otras 60 personas, entre ellas varios niños que también viajaban en esta embarcación, en su mayoría procedentes de Sudán y que intentaban llegar a Europa. Representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados han informado que se encuentran atendiendo a los sobrevivientes. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, se ha negado a hablar con el mandatario estadounidense Donald Trump hasta que Washington levante las sanciones en contra de Teherán. El lunes, el presidente de Estados Unidos había declarado estar dispuesto a reunirse con el dirigente iraní si se cumplen, en sus palabras, las circunstancias correctas. La Casa Blanca se retiró este año del acuerdo nuclear con Irán, al que ha acusado de violar los términos del pacto. Con respecto a Estados Unidos, a menos que levanten las sanciones y tracen una línea sobre el camino equivocado que seleccionaron, no seremos testigos de un desarrollo positivo. No les corresponde a ellos decir si debemos o no fabricar una bomba atómica. No estamos fabricando bombas atómicas, independientemente de que lo digan que esté prohibido o no hacer una bomba, no tienen influencia sobre nosotros. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que su país se va a defender por todos los medios después de que el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, jurara vengarse por la muerte de 2 miembros de la organización terrorista libanesa. Las tensiones han aumentado en los últimos días después de que un dron israelí estallara en un suburbio de Beirut, capital del Líbano. El fin de semana Israel bombardeó una zona de Damasco en Siria, donde, según dijo, fuerzas iraníes estaban preparando un atentado en su contra con drones asesinos.
Sugiero que Nasrallah se relaje. Él sabe muy bien que el Estado de Israel sabe cómo defenderse y cómo responder a sus enemigos. Quiero decirle a él y al Estado libanés que está albergando a estas organizaciones que aspiran a destruirnos, y también le digo a esto a las fuerzas iraníes: tengan cuidado con sus palabras y tengan aún más cuidado con sus acciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido en Moscú a su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ambos han hablado sobre las posibles medidas para lograr la paz en Siria, han discutido la situación en la provincia siria de Idlib, que continúa bajo el control de grupos yihadistas. El presidente turco fue el invitado de honor durante la inauguración de la exhibición y feria de negocios de aviones, que incluyó una muestra personalizada del nuevo caza furtivo ruso. Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En una hora volvemos con una nueva actualización de los hechos mundiales. En Twitter nos sigue como @NTN24. Una buena tarde para todos.